Vamos a hablar de uno de los pensadores más importantes de la historia de la humanidad, que es Orígenes. Puede parecer que no es tan conocido, no es Agustín, pero cuando uno estudia el desarrollo de la teología, el desarrollo de la historia de la Iglesia, se da cuenta de lo que ha hecho Orígenes para el cristianismo. Él estaba en Alejandría y su padre ha sido un mártir, y él, cuando era niño y su padre fue matado, animaba a su padre que iba al martirio. Un señor de fe muy grande y un genio. Él ha entrado a las escrituras, podríamos decir primero, a la filología, a entender las distintas versiones de la Biblia, y nos ha dejado una herencia maravillosa, sobre todo a nivel de interpretación. Por ejemplo, la exégesis le debe muchísimo, como no solo el sentido literal es importante, sino también el sentido espiritual es necesario para leer lo que dice el Señor a través de la Biblia, que tiene un autor divino, pero también autores humanos, mediaciones humanas. Y entonces, dentro de este conjunto de obras maravillosas, muy importantes, también dogmáticas, no solo exegéticas, Orígenes escribe el Contra Celsum, que es una respuesta a esta obra que se llamaba El discurso verdadero, Aletheos Logos, de Celso, que había sido compuesto 70 o 80 años antes de cuando Orígenes escribe. Esto es muy interesante porque no era una obra conocida. Orígenes, que era muy sabio, sabía todo, no lo conocía, pero tenía a un benefactor, a un señor que se llamaba Ambrosio, que no tiene nada que ver con el obispo de Milán, pero que había sido hereje y quería reparar. Entonces daba dinero a Orígenes y procuraba ponerle en contacto con círculos de intelectuales. Entonces, en el 248, muy probablemente, le lleva ese librito, diciendo que este libro tiene mucho impacto en los filósofos de ese momento. Y por esto cambia estrategia. La estrategia normal de los cristianos era ignorar los escritos en contra de él. Lo único que habían hecho había sido escribir defensas, apologías enviadas al emperador o a otras personas importantes para explicar que no era verdad que los cristianos eran ateos, porque ellos decían que no a los sacrificios a los ídolos, a César, al emperador, y entonces la lectura era que ellos no creían. En el fondo se ve que el cogollo, el meollo de todo es el hecho de que nuestro Dios es la verdad. Y entonces no admite que haya otras creencias, que se puedan hacer cosas contradictorias. Para nosotros Dios es uno porque la verdad es una, porque el amor es uno. Esto es así de sencillo en el fondo. Y entonces con esta obra, con lo que ha escrito Celso, Orígenes se convence que hay que responder, no para defender el cristianismo. Esto es muy importante que quede claro, porque lo que Orígenes quiere hacer es dar algo a los intelectuales para que puedan creer, para que se puedan remover los obstáculos que encuentran por la tradición que tienen, la tradición filosófica que tienen, porque el neoplatonismo era muy importante. Entonces, los temas que desarrolla Orígenes en su polémica contra, no Celso, sino el escrito de Celso, porque nunca se han conocido, no era un diálogo real, era un diálogo sobre las ideas. Los temas son la tradición pagana, hemos visto que Celso era un conservador en el fondo, y otro tema muy importante es Platón, y cómo la filosofía griega es importante también en el cristianismo, porque creemos por fe, creemos porque hemos encontrado a Jesús resucitado, pero todo lo bueno, todo lo verdadero que ha sido encontrado antes de Cristo es nuestro, en el fondo siempre viene de Dios. Y por esto las fuentes son tan importantes
Las fuentes y la fe a la vez son una clave de la obra Contra Celsum que escribe Orígenes. No solo Platón, sino también el judaísmo, la relación con el judaísmo y con la escritura, que era centro del interés de Orígenes. Hemos visto que Celso criticaba mucho a Jesús como si fuera un charlatán, como si fuera un brujo, y criticaba sus milagros, y entonces también un elemento fundamental es esto, y la respuesta tendrá que ver, como veremos, con la providencia. Y al final, la profecía y la naturaleza de Dios y su relación con la libertad es fundamental en lo que dice Orígenes, el cual deja de verdad una herencia muy importante para la teología, para cómo pensar a Dios. Pero creo que es muy importante tener en cuenta el intento de la obra, porque este señor Orígenes, del cual tenemos unas imágenes, unas representaciones, no muchas, porque en su historia en un cierto momento ha sido condenado, porque su herencia ha sido tan importante y su pensamiento era tan primitivo en el fondo, porque empezaba a hacer algunas cosas que en los siglos siguientes también algunas doctrinas suyas han sido condenadas, como la apocatástasis. Entonces no tenemos iconos de Orígenes, pero tenemos algunas representaciones. De Celso, al contrario, no teníamos nada, porque no sabemos ni quién es, solo el nombre en el fondo. Pero para entender a Orígenes es muy importante, para entender esta obra, el Contra Celsum, es muy importante ver que ha habido un cambio de estrategia en los cristianos. En el fondo, Orígenes inaugura una nueva forma de diálogo que tiene mucho que ver con la teología. Vamos a ver en el prólogo, justo el comienzo del Contra Celsum. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo cayó cuando se le levantaban falsos testimonios y nada respondió cuando era acusado, pues estaba persuadido que su vida entera y cuanto hiciera entre los judíos eran más fuertes que toda palabra para refutar el falso testimonio, más eficaz que todo discurso para defenderse de las acusaciones. Entonces se ve que la idea de los cristianos era que los hechos hablaban, que no había que entrar a la dialéctica en el fondo. Cristo se había callado y entonces había que imitar su humildad, y la humildad iba a gritar más fuerte de toda palabra. Pero ha cambiado algo aquí y ahora. ¿Por qué escribo esta obra? Porque tú, piadoso Ambrosio, no sé por qué razón has querido componga yo una apología contra los falsos testimonios que Celso ha levantado a los cristianos y contra las acusaciones a la fe de las iglesias que consigna en su libro. Entonces, es la relación con Ambrosio que le lleva a escribir esto. Y, como hemos dicho, Ambrosio hablaba con gente de mucho nivel, intelectuales de mucho nivel. Y lo que quería Ambrosio era que un intelectual se pudiera convertir al cristianismo, pudiera ver que ser cristiano no era absurdo, no era seguir magia y cosas irracionales, todo lo contrario. Y con esta argumentación le convence a Orígenes. En el fondo, aquí se manifiesta una estrategia que será fundamental para todos los padres. En la diapositiva vemos a dos señores, uno lo podríamos reconocer quizás, que es Joseph Ratzinger, de joven, y el otro, a su lado, es un amigo suyo que se llama Christian Gnilka, no Joachim, el exegeta, sino este señor Christian es un filólogo, que ha desarrollado un estudio muy bonito del método de los padres, cómo los padres se relacionan con las fuentes, cómo van buscando relaciones entre lo que han dicho los paganos, lo que ha dicho la filosofía, lo que ha conseguido el arte, la literatura y la verdad cristiana. Y entonces siempre, en el fondo, se trata de utilizar lo bueno que hay, juzgar lo bueno y utilizarlo, no para manipularlo, sino para mostrar que todo viene de Dios. Entonces es una forma de dar gloria a Dios. Por ejemplo, quizás ustedes tengan en la mente la imagen de la fachada de San Marcos en Venecia, en la basílica muy bonita, que está levantada en honor de San Marcos, justo el evangelista. Entonces los venecianos dicen que compraron, pero en el fondo conquistaron una escultura con 4 caballos muy bonito que estaba en Constantinopla. Y ellos han traído esa imagen a Venecia, que es preciosa, también
la ha salvado porque creo que los moros se la iban a cargar, conquistando Constantinopla, pero la han puesto en la fachada de San Marcos, justo por debajo de donde está la imagen misma de San Marcos, porque la idea es que se vea que los 4 evangelistas son como una cuadriga, que cada uno tira hacia la misma dirección. Y entonces es bonito ver la sinfonía. San Marcos se enmarca, con perdón por el juego de palabra, en esta sinfonía de evangelios. Y esta idea de utilizar una escultura pagana para expresar la verdad cristiana está muy dentro del cristianismo, que sabe que todo viene de Dios. Hemos visto cómo Celso criticaba a Cristo, diciendo que él había buscado como discípulos a pobrecillos, a pescadores, gente ignorante. Y entonces es muy bonito ver cómo Orígenes da la vuelta a esta crítica. Vamos a leer un texto que está sacado del capítulo 2. ¿Acaso pues a las otras causas por qué fue crucificado Jesús puede añadirse la de que murió públicamente sobre la cruz, para que nadie pudiera decir que se sustrajo voluntariamente de la vista de los hombres y solo aparentemente habría muerto, no en realidad? Y luego, reapareciendo, habría armado la tramoya de su resurrección. Entonces aquí vemos como la crítica a la carne, a la materia, está utilizada para Orígenes justo al revés. En el fondo es lo mismo que decíamos antes hablando de San Marcos en Venecia. Se trata de utilizar bien, sacarle punta a todo, porque en todo hay algo bueno. Entonces, hasta la crítica de Celso se puede utilizar, y Orígenes la utiliza, para decirle, mira, el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz con su cuerpo y que la muerte haya sido tan infamante, tan horrorosa, es la prueba que no ha podido engañar, no ha podido desaparecer como con un truco de magia, sino que de verdad estaba muerto y sus manos tenían los agujeros allí. Entonces los clavos son prueba de la muerte verdadera. Pero esta no es la respuesta más fuerte, la más potente, la más eficaz. Dice Orígenes, pero en mi sentir el argumento claro y evidente es el de la vida de sus discípulos, que se entregaron a una doctrina que ponía humanamente en peligro su vida. Una doctrina que, de haber ellos inventado la resurrección de Jesús de entre los muertos, no hubieran enseñado con tanta energía. A lo que hay que añadir que, conforme a ella, no solo prepararon a otros a despreciar la muerte, sino que lo hicieron ellos los primeros. Esto es muy fuerte, esto es muy bonito, esto es muy actual, yo diría. Porque en el fondo Orígenes dice, mira, yo no creo a Jesús porque alguien me ha explicado que es verdad lo que ha dicho, sino yo creo a Jesús porque lo he encontrado en sus discípulos. Un poco como San Pablo, Saulo pasa a ser Pablo, ¿por qué? Porque encuentra resucitado, el crucificado se lo ha encontrado vivo por delante, y esto le da la fuerza para morir, le da la fuerza para ser fiel, para cambiar el mundo. Y entonces me parece muy útil también para nosotros pensar que es nuestra vida la prueba más clara de la resurrección de Cristo. Es el hecho de que nosotros seamos fieles, que amemos a los demás, a los enemigos, claramente, la prueba de que Jesús está vivo, porque no nos defendemos nosotros. Y entonces se ve como Pedro, Pablo, Juan y todos los discípulos, los apóstoles, son parte de la prueba de la verdad que Cristo es Dios de verdad. Ratzinger llega a un extremo y comentando el hecho de que el Dios de los judíos se llama Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, dice que el hombre pasa a ser atributo de Dios, porque al Dios verdadero le reconoces por sus relaciones con unos hombres concretos, que son Abraham, Jacob y estos, los patriarcas. Y en el Nuevo Testamento podríamos decir lo mismo. La prueba de que Jesús es Dios, en el fondo somos nosotros, son nuestras vidas. Por esto es tan importante la fe,
Por eso es tan importante la piedad. No es cuestión de tradición, es cuestión de verdad, es cuestión de vida, de nuestras vidas y de la vida verdadera que es la vida de Cristo. Entonces, Cristo y los cristianos no se pueden separar, no se pueden tratar como dos cosas distintas. Son una cosa sola y Jesús lo ha dicho. Otro texto donde Orígenes responde a otra crítica de Celso. Diga pues Celso, enhorabuena, que no fue hecho el universo para el hombre, como tampoco para el león y demás animales que enumera. Entonces, hemos visto cómo a Celso le escandalizaba la afirmación cristiana que todo el cosmos, el creado, todo estaba creado para el hombre. Celso no sigue la creación, claramente, el mundo es eterno, según los paganos, los filósofos paganos. Al contrario, dice Orígenes, nosotros diremos que efectivamente ni para el león, ni para el águila, ni para el delfín hizo el Creador el mundo. Es muy bonito también ver la finura de Orígenes que cambia animales, ya no habla de murciélagos, no habla de ranas, sino de animales que también son símbolos cristianos, se podría decir. Vamos a pensar en el delfín que está utilizado en las catacumbas, como se puede ver en la diapositiva, para hablar de Cristo, el águila, el león, y son todos elementos también evangélicos o símbolos de los evangelios, como decíamos hablando de San Marco que justo está representado por el león. Y dice Orígenes, sí, empero, para el animal racional. Es verdad, lleva razón Celso. Podemos utilizar para bien lo que ha dicho, porque el mundo no está hecho para el león, no está hecho para el águila o el delfín, pero el mundo está hecho para el animal racional que es el hombre. Y para que este mundo, como obra que es de Dios, se desarrolle íntegro y perfecto en todas sus partes. Son palabras de Celso que Orígenes utiliza para decir que la perfección del mundo está en relación con el hombre, con la libertad del hombre, con el amor del hombre. A este punto convenimos estar bien dicho. Celso lleva algo de razón. Filósofo, te puedes convertir porque lo que anunciamos nosotros no va en contra de tu verdad, sino la lleva a cumplimiento, la saca más arriba, podríamos decir. Y no se cuida Dios solamente, como piensa Celso, del universo, sino también, aparte del universo, particularmente, de todo ser racional. El hombre es el sentido del mundo, el hombre es el sentido de todo. Me parece muy bonito, como lo dice Orígenes, no dialécticamente, no machacando a Celso, sino aprovechando lo bueno que él dice. Y llegamos así al último punto, que es el punto central, que es la encarnación. La crítica de Celso era, si Dios se encarna, cambia de lo mejor a lo peor. Y esto no puede ser. Orígenes dice, no, puede ser, porque Dios es amor, y esa bajada no cambia a Dios, sino cambia al hombre. Dice, para tal bajada no es menester que Dios cambie, como se imagina Celso que decimos nosotros, ni pasar de bueno a malo, o de hermoso a feo, ni de la felicidad a la miseria, ni del lugar mejor al peor. ¿Por qué? Permaneciendo el inmutable, condesciende por su providencia y dispensación de la salud a las cosas humanas. La verdad es que nosotros alegamos las divinas letras que dicen ser Dios inmutable, por ejemplo en este texto, en un salmo, mas tú eres siempre el mismo, y en este otro, un profeta, yo no me mudo. Vemos como la preocupación de Orígenes es mostrar que también en la Sagrada Escritura se retrae a Dios con las mismas características del Dios de Aristóteles, de los filósofos. Pero hay algo más, la capacidad de amar. En el último texto hemos visto cómo Celso se escandalizaba porque parece que la revelación, que la encarnación, el misterio pascual cambian a Dios. Y la respuesta de Orígenes ha sido justo al revés. Decir que es verdad que Dios es inmutable, y la Sagrada Escritura misma lo dice, pero la clave son esas palabricas: Dios condesciende por su providencia y dispensación de la salud a las cosas humanas. Este concepto es muy importante porque el cristianismo distingue Dios del mundo de forma perfecta, podríamos decir, absoluta.
Mientras para los filósofos paganos, para Platón, Aristóteles y Celso, Dios y el mundo pertenecen a una unidad en el fondo. El mundo es eterno y necesario como Dios es eterno y necesario. Y Dios y el mundo están conectados por una ley necesaria, que es en el fondo es lo que llaman logos, que es un logos de necesidad. Por esto Celso se escandaliza por la encarnación, que el logos se haga carne, que el logos muera, que el logos ame. Mientras los cristianos dicen que esa dimensión inmutable de Dios es perfecta, se llama inmanencia, es justo la dimensión donde están las personas divinas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Padre que es eterno y por esto tiene un Hijo eterno. Y Padre que ama, engendra amando y por esto hay un amor que es el Espíritu, que es eterno, que es Dios mismo, es la vida absoluta que es Dios. Y entonces, esta inmanencia, como se dice técnicamente, sale de sí misma, ama, se entrega, podríamos decir, y la persona del Logos, que es el Hijo, y la persona del Espíritu, que es el amor, salen de esta inmanencia hacia nosotros para llevarnos dentro. La clave es la salvación, la salud, ¿no? Es la dispensación de esta salud, de esta salvación, es la providencia que Dios no solo crea, sino que cuida, y cuida acercándose, haciéndose hombre para llevar al hombre a ser Dios, a hacer una cosa sola con Dios, para que el hombre viva para siempre. Entonces, la cuestión de verdad de que hablan Celso y Orígenes es esta distinción, la inmanencia de Dios, donde Dios es inmutable, y su acción, su acercarse al hombre, donde Dios es tan grande que es capaz de sufrir para nosotros. Sufre claramente la naturaleza humana de Cristo, pero el sufrimiento real de Dios, porque Dios se ha hecho hombre. Pero no cambia Dios, cambiamos nosotros. Somos nosotros que llegamos a salud, que somos salvados. Y entonces, por esto me parece que es muy importante centrarse en el último texto que habla de la profecía. También lo último que vimos presentando a Celso era cómo a él le escandalizaba el hecho de la cruz de la resurrección, porque en el fondo decía, si Jesús sabía todo y había llevado a sus discípulos a seguirle y a ponerle la cruz, había hecho de sus discípulos unos impíos, unos asesinos. Y entonces lo que hay detrás de la concepción de Celso claramente es la idea que si algo ha sido profetizado, tiene que pasar. Entonces parece, en la perspectiva de Celso, que la cruz tenía que pasar, que acontecer, porque un profeta había hablado de ella. Jesús mismo habla de su cruz. Entonces, en el fondo, está diciendo que no hay libertad, que Cristo ha cumplido una ley que ya estaba prevista. No ha sido amor la cruz, según Celso. Orígenes tiene que ir en contra de esto, tiene que responder esto. ¿Por qué? No porque no aprecia el pensamiento de Orígenes no porque no aprecia el pensamiento de Celso, sino porque Celso no ve lo central del cristianismo. Esto es muy importante. Cuando los padres de la Iglesia critican a los herejes o critican a los filósofos paganos, no atacan a la razón. No podemos proyectar de forma anacronística lo que pensamos nosotros en los padres. Lo que atacan es la idea de salvación que está en los filósofos, porque todo filósofo, Platón, Aristóteles y todos, hablaban de salvación. La filosofía tenía un sentido religioso. La idea era que pensando las cosas correctas, tú te salvabas, llegabas a una vida plena que también iba a ser reconocida por los dioses. Por lo contrario, Orígenes dice, aquí hay otra cosa, hay otro nivel más profundo. Y este nivel es el nivel de la libertad y del amor. Vamos al texto, capítulo 2. Celso opina que una cosa profetizada acaece precisamente por haber sido profetizada en virtud de una presciencia. Esto no dejaría margen
no dejaría espacio para la libertad. En el fondo, en la imagen que tenemos en la diapositiva, si la P del profeta es la profecía, la causalidad iría del profeta hacia Cristo, hacia la cruz. Orígenes dice no, mas nosotros no concedemos tal cosa. Aceptamos que el mundo no está hecho para los animales irracionales. Entonces, cuando puede, acepta lo bueno de Celso, pero aquí no. Esto da en el clavo de lo que es el centro del cristianismo. Entonces, no podemos aceptar esto, sino que decimos, no ser el profeta causa del hecho futuro, porque predijera que iba a suceder. Es más bien el hecho futuro, que hubiera sucedido predicho y sin predecir, el que procura la causa de que el profeta, que lo conoce de antemano, lo prediga. Esto es genial. Y esto tiene que ver con el concepto de eternidad de Dios, concepto teológico de eternidad de Dios. Lo que dice Orígenes es, la causalidad va al revés. Justo porque Cristo ha sufrido la cruz, nosotros sabemos que el profeta dice la verdad, y el profeta lo ha dicho porque iba a suceder después. Esto no parece loco, ¿no? Nos parece algo raro, pero ¿qué estás diciendo? Mientras, si vemos a lo que dice Orígenes desde la perspectiva teológica, todo encaja. Si leemos el Evangelio, leemos estos textos desde la perspectiva de la libertad, de la relación del tú, todo cambia. ¿Qué dice Orígenes? La eternidad de Dios no es simplemente una extensión cuantitativa del tiempo humano. No es que Dios es un abuelo, un tatarabuelo, muy viejecito, que ha nacido antes de nosotros y no va a morir porque va a envejecer más que nosotros. Esto no es Dios, aunque los niños en el catecismo te lo dicen, te lo pueden decir, ¿no? Que Dios es como un abuelo que está allí en su silla, en su sillón. No, no es esto. Dios es eterno en el sentido que Él está presente en todo tiempo. Para Él todo tiempo, pasado, futuro, es hoy. Y entonces, ¿qué pasa? El profeta, ¿quién es? No es un adivino, no es como la Picia que en Delfi veía, le dice a Edipo lo que le iba a pasar a Edipo. Edipo tiene que matar a su padre y casarse con su madre, aunque no quiera, aunque no tenga que confesarse, porque no hay libertad allí. Todo lo contrario. El profeta es un señor que habla cara a cara con Dios. Y entonces, en el pasado, en el ayer del profeta, hablando con Dios cara a cara, rezando, podríamos decir, el profeta ve acontecer lo que para Dios es hoy, cuando Cristo muere, por ejemplo, que está en el presente de Dios, porque Cristo es hombre, y entonces ese hecho aconteció en el 33 después de Cristo, como he dicho, porque de verdad no hay después de Cristo, porque Cristo siempre está presente, pero después del nacimiento de Cristo, ¿no? Pero, siendo Dios, ese acontecimiento es eterno, porque en Dios todo es eterno. Entonces, ese momento de la cruz es un momento que está en el hoy de Dios. Y el profeta que en su ayer habla con Dios, ve acontecer el mañana de la cruz en el hoy de nuestro Señor, de Dios mismo. Entonces, esto me parece precioso y muy útil. El profeta dice lo que va a pasar, no porque esto está decidido de antemano, sino porque reza, porque es un amigo de Dios, porque habla con Dios. Y entonces ve en su ayer lo que es hoy para Dios. Y esto nos pasa a nosotros mismos, porque la misa, ¿qué es la misa? Sino la cruz de Cristo, que ha acontecido ayer, pero siendo en el hoy de Dios, permanece en la historia. En el fondo, podemos ver a la luz de lo que dice Orígenes a Celso, que Cristo no ha pasado y nunca pasará, que nosotros estamos siempre en presencia de Dios, que la fuerza infinita de Dios está en nuestra vida. Entonces todo es posible a Dios, como le dijo el arcángel Gabriel a la Virgen. No hay miedo en la vida del cristiano, porque Dios está siempre presente
si pensamos teológicamente en nuestras vidas. El problema nuestro muchas veces es que seguimos a Celso y no a Orígenes, que vemos el mundo desde la perspectiva de la necesidad. Para el cristiano nunca es tarde, nunca es demasiado tarde, porque todo está en manos de Dios. Hay cristianos que miran el horóscopo, nosotros mismos cuando nos perdemos de ánimo, en el fondo que pensamos que ya está hecho, ya no se puede cambiar. Y no nos damos cuenta que Cristo está vivo, que la eternidad de Dios es presencia de Dios en nuestra vida. Entonces que todo puede pasar siempre. Por esto la Virgen la podemos llamar reina del pensamiento, porque ella, en diálogo con el arcángel, ella piensa y va buscando teológicamente las razones. Y la razón última es que nada es imposible a Dios, porque Dios es ahora, es antes y será después. Para Él, para su logos, para su verbo, hoy es siempre. Y por esto podemos amarnos y podemos querernos, como nos ha dicho Jesús.